En el fútbol se gana y se pierde, se sufre y se goza. Algunos divierten, otros aburren, unos gastan, otros, muy poquitos, ahorran. En el fútbol actual hay 9 clubes que, unos más que otros, gastan una brutalidad de dinero en comprar futbolistas. De estos hablé en un video reciente, encuentren el link en la descripción. Después de estos 9, pero realmente lejos, está el Atlético de Madrid con un costo de 572 millones de euros. Esta cantidad sale de la suma acumulada de lo que le costó al Atlético cada uno de los jugadores de fútbol que integran el equipo en la temporada 2025-2026. El del Atlético de Madrid es un plantel caro, uno de los 10 más caros del mundo, pero comparado con los otros 9 es relativamente barato. En 2016, la Juventus despedazó el mercado al pagar 90 millones de euros por el ídolo del Napoli, Gonzalo Higuaín. 2 temporadas después, la Juve demostró ante el mundo ser el macho alfa del mercado al llevarse a Cristiano Ronaldo por 117 millones de euros. Al año siguiente, pagaron 85.5 millones de euros por Matthijs de Ligt, el que por entonces parecía destinado a ser el mejor defensa del mundo por los siglos de los siglos y amén. La Juve era hasta la década pasada un tiburón en el mercado y ahora no es más que un pececito más pequeño que el Newcastle United, el Atlético de Madrid y hasta el Nottingham Forest. Apenas ha podido pagar 500 millones de euros en todo su plantel actual. Un plantel que, por cierto, todavía incluye a Dusan Vlahovic, por más que la Juve ha querido desprenderse del atacante serbio, reminiscente del último exceso del equipo en aquellos tiempos no tan lejanos en que todavía tenía dinero. Pero, ¿qué pasó para que la Juventus se transformara en un equipo de rostros desconocidos? Pues 3 cosas y todas ellas ligadas entre sí. Los 3 años de Cristiano Ronaldo fueron una apuesta demasiado cara que la Juve sigue sin poder pagar. Primero, porque el portugués no fue la máquina de hacer oro que se pensaron en Italia. Segundo, porque ciertamente la pandemia complicó que lo fuera. Tercero, porque la vecchia señora, fiel a su historia de mañas, recurrió a movimientos ilícitos para que le salieran las cuentas. El fisco no se dejó engañar y en consecuencia a la pobre Juve no le quedó de otra más que ponerse a ahorrar. Sorprendentemente, el dinero que desembolsó Bayern Múnich por todos sus jugadores del plantel actual es menor a 500 millones de euros. Esto es, armar su equipo le costó menos de la mitad que a los grandes de la Premier League. A ver, ¿cómo es posible? Tiene que haber un error, ¿no? Harry Kane costó 90 millones de euros. Luis Díaz, 75 millones de euros. Michael Olise, 53 millones. Kim Min-jae, 50. Dayot Upamecano, 42.5 millones. Pues verán, ciertamente estos 5 jugadores costaron mucho dinero. Pero la clave está en que el resto del plantel no. O llegaron gratis como Manuel Neuer, Leon Goretzka, Konrad Laimer y Tom Bischoff. O a precio de tianguis como Alphonso Davies, Jonathan Tah, Serge Gnabry y Joshua Kimmich, o son canteranos como Josip Stanisic, Jamal Musiala, Leonard Karl y Alexander Pavlovic. Resultado, el Bayern gasta mucho menos de lo que parece. En 2017, el Fútbol Club Barcelona se gastó alegremente 388 millones de euros en refuerzos. Al año siguiente, despilfarró 141 millones más en nuevos jugadores. La suma de sus fichajes en 2019 escaló a 304 millones de euros. En total, 833 millones en solamente 3 años. A esto, agréguenle los sueldos anuales que firmó esa luminaria llamada José María Bartomeu. Lionel Messi, 71 millones al año.
Antoine Griezmann, 34 millones. Samuel Umtiti, 32. Luis Suárez, 30. Gerard Piqué, 28,5. Frenkie de Jong y Sergio Busquets, 25 millones cada uno. Como consecuencia, el Barcelona quedó en la ruina y hoy tiene por debajo de West Ham United y apenas unos euros arribita del Napoli el 15º plantel más caro de ensamblar en el fútbol europeo. Comparen nomás los 833 millones de euros que se gastó el Barça en refuerzos entre 2017 y 2019 con los 121 millones de euros totales que ha podido invertir en los últimos 3 años. 33 millones en 2023, 60.5 millones en 2024 y 27.5 millones de euros en 2025. De todos modos, el Barça tiene jugadores que le salieron carísimos. Robert Lewandowski, 45 millones de euros. Jules Koundé, 50 millones de euros. Dani Olmo y Ferran Torres, 55 millones de euros cada uno. Rafinha, 58 millones de euros. Frenkie de Jong, 86 millones de euros. El ahorro está en que la otra mitad del equipo al Barça le salió gratis. El costo de producción de los Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Alejandro Balde y compañía entra en el presupuesto de la Masía. Ensamblar al Chelsea actual costó 1.314 millones de euros. La totalidad de traspasos del Manchester City para configurar su equipo esta temporada es de 1.128 millones de euros. El Manchester United se gastó 1.071 millones solamente en los jugadores con los que se ha quedado. El costo del plantel de Liverpool tras llevarse a los 3 futbolistas más caros del mercado de transferencias escaló hasta 1.065 millones de euros. El costo del Arsenal con todo lo que se trajo este año también superó la barrera de los 1.000 millones. Tottenham Hotspur, aunque no lo crean, se gastó 974 millones de euros en la suma de sus jugadores actuales. Luego vienen los 816 millones del Newcastle United. Mucho más abajo, los 508 del Nottingham Forest, los 494 del West Ham United y todavía más abajo, los 427 del Aston Villa. El equipo de Unai Emery es la 10ª construcción más cara de la Premier League, justo a la mitad de la tabla. Sin embargo, el Villa dista mucho de ser un equipo de media tabla. 7º lugar hace 3 años, 4º lugar al año siguiente, 6º lugar la temporada pasada y 3er puesto ahora mismo. Emiliano Martínez costó 17 millones de euros. Yuri Tielemans, 0 euros. Morgan Rogers, 9 millones de euros. No hay nadie en el mundo mejor que don Unai Emery a la hora de exprimir al máximo la calidad de su plantel. Te voy a dar 3 razones de mucho peso para que te hagas miembro de Barack Feber. 1. Ganas de apoyar a tu canal de fútbol favorito. 2. Disfrutar de contenidos exclusivos hechos a la medida para quienes más me valoran. Y 3. Ir al Mundial. Sí, 5 miembros irán a la Copa del Mundo 2026 mediante sorteos que llevaré a cabo cada 2 meses. Me suscribí 2 días antes del sorteo y gané. Como yo fui afortunado, me parece que ahora van a ir al Mundial. Ya fueron anteriormente en Barcelona contra Real Madrid, entonces son grandes experiencias que vale la pena. Por videos, por la interacción y por los viajes, o sea, es una magnífica manera de seguir a alguien, ¿verdad? Todavía quedan 2 sorteos exclusivos para miembros para ir a la Copa Mundial. Apúntate, todavía estás a tiempo y además vas a disfrutar de un montón de contenidos exclusivos para gente como tú. ¿Qué tienen en común clubes tan remotos como RB Leipzig, el Brentford y Al Hilal? Les digo yo, todos están en el top 20 de equipos más caros de ensamblar. Todos costaron más que el Borussia Dortmund, el puesto número 21, con un plantel que costó solamente 415 millones de euros en total. Para empezar, Borussia Dortmund tiene una política muy clara.
no gastarse más de 30 millones de euros en ningún jugador de fútbol, se llame como se llame. El fichaje más caro en la historia del club fue hace 10 años. Llegó del fútbol francés. Se llamaba Ousmane Dembélé. Costó 35 millones de euros y 12 meses después se fue revendido al cuádruple de lo que el Dortmund pagó por él. Por debajo del precio de Dembélé, Borussia Dortmund ha pagado 30 millones por un montón de jugadores, pero claramente ese es el límite en el que se encuentran los 4 futbolistas más caros de su plantel actual: Jude Bellingham, Karim Adeyemi, Felix Mecha y Maximilian Bayer. La del Dortmund es una austeridad tibetana que, a pesar de toda lógica, le ha permitido competir con bastante dignidad en la Champions League, donde en su condición de 21º equipo más caro del mundo, alcanzó la gran final en 2024 y llegó hasta cuartos de final en 2025. Milan pagó en 2001 41 millones de euros por Rui Costa, mediocampista portugués de la Fiorentina. Era el nuevo récord en la historia de un club acostumbrado a gastar lo que fuera necesario para vestir de rosonero a los mejores futbolistas del mundo. Los tiempos cambiaron y el récord de Rui Costa permaneció 16 años hasta que el Milan perdió la cabeza por Leonardo Bonucci, quien costó 42 millones de euros. Obviamente 42 millones en 2017 era muchísimo menos dinero que 41 millones en 2001, pero récord es récord. Hoy, en pleno 2026, 25 años después, Rui Costa sigue siendo uno de los 3 refuerzos más caros en la historia del Milan, solo por debajo de Bonucci y de Rafael Leao, quien en 2019 le salió en 49,5 millones de euros. Esto significa que el antes millonario Milan ha sido un equipo de bajo costo durante todo lo que llevamos de siglo. Es actualmente el número 24 entre los planteles más caros del mundo. Ensamblar su roster actual le costó 408 millones de euros, más o menos lo mismo que los equipos de media tabla en la Premier League. Paradójicamente, los jugadores más determinantes del Milan de Max Allegri son los que más baratos salieron. Mike Maignan le costó 16 millones de euros al cuadro rosonero. Por Alexis Almaquer pagaron 8 millones de euros. Christian Pulisic salió en 21 millones. Adrián Rabiot costó apenas 7 millones de euros. Y Luka Modric llegó gratis. En teoría, Fulham debería estar peleando el descenso. Si sumamos el precio de lo que costó cada integrante de su plantel, nos da 322 millones de euros. En la Premier League, solamente Leeds United, Burnley y Sunderland han invertido menos en gastos de construcción. Los 4 ases del Fulham son el extremo galés Harry Wilson, quien llegó del Liverpool a cambio de 14 millones de euros. El delantero mexicano Raúl Jiménez, al que trajeron por 6 millones de euros. El lateral Kenny Tete, neerlandés, que llegó del Lyon rematado en 3 millones de euros. Y el otro lateral, el estadounidense Anthony Robinson, que llegó del Wigan y costó todavía menos dinero. Sin embargo, lo barato no significa malo. Y hace tiempo que los Cottagers viven lejos del peligro a pesar de todo el dineral que se ahorran. Desde que ascendió a la Premier League en 2022, el Fulham se ha instalado en la comodidad de la media tabla. Ronaldo el fenómeno, Fabio Cannavaro, Clarence Seedorf, Fernán Crespo, Christian Vieri, Adriano el Emperador, todos en su prime. Hace 25 años no había equipo que gastara más dinero en todo el mundo que el Inter de Milán. Hoy las cosas no podrían ser más distintas. La suma del plantel actual del Inter no alcanza ni siquiera 300 pinchurrientos millones de euros. Es el equipo número 33 del mundo en precio de construcción. En Italia hay 5 equipos que salieron más caros de ensamblar que el Inter, que gastando mucho menos ha sido el gran referente y dominador de los últimos años en el calcio.
Fíjense nomás las gangas que supo adquirir para construir al mejor equipo de Italia. Los más caros fueron Nicolo Varela, que costó 32.5 millones de euros, y Alessandro Bastoni, que salió en 31. Por Lautaro Martínez pagaron 25 millones de euros. Por Denzel Dumfries, 14 millones. Jan Sommer costó 7 millones, lo mismo que Jan Bissek. Por Federico Di Marco, el Inter desembolsó solo 5 millones de euros. Por Francesco Acerbi, apenas 4. Henrik Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski y Marcus Thuram llegaron a coste 0. El Racing Club de Lens es ahora mismo la mejor historia de éxito económico y deportivo en el fútbol mundial. No solamente compra barato, sino que además vende caro y por lo tanto tiene el mejor balance de compraventa en la ya de por sí buena negociadora Ligue 1. Estamos hablando en términos estrictamente económicos del sexto club de fútbol más rentable del mundo en esta década. Por norma, el éxito económico y el éxito deportivo son incompatibles. Si gastas poco, entonces estás destinado a desaparecer. Si quieres tener un equipo ganador y competitivo, no hay de otra más que endeudarte hasta el cuello. Si lo que buscas es un equilibrio entre proyecto económico y deportivo, no vas a salir de la media tabla, a menos de que seas el Lens, que está teniendo éxito en ambas cosas. Y no lo digo solo este año, en que enero ya se está acabando y el Club del Norte sigue el líder de la liga francesa. El Lens no es el burro que toca la flauta, no. Lens consiguió el ascenso en 2020, fue séptimo en 2021 y 2022, quedó subcampeón en 2023, séptimo en 2024, octavo en 2025 y ahora en 2026 no suelta la punta. Y todo esto siendo el equipo con el mejor balance de compraventa en la liga francesa. Y décimo si nos olvidamos de sus ventas y analizamos exclusivamente lo que ha gastado en comprar a los futbolistas que configuran su plantel. Un ridículo total de 73 millones de euros. Exactamente 800 millones de euros menos que lo que se ha gastado el sublíder Paris Saint-Germain. A estas nuevas instalaciones de este canal y para todos ustedes, los más fieles, devotos, interesados y sobre todo queridos, tengo una rendición de cuentas. Ya se me hacía tarde para ello. Acabó la Copa